opinión y el debate de las primarias presidenciales 2017. A partir de las 9 de la mañana, Fernando Pausen y sus panelistas tendrán una combinación electoral. Cobertura especial este domingo por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago, que es donde estamos hoy día, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebida de sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/elcit. Al momento de viajar, contrate su asistencia médica Siscar y aproveche los últimos días de 50% de descuento y agregue hasta 3 hijos gratis. Viaje tranquilo y protegido contratando ahora su Siscar en Aeropuerto de Santiago o desde su celular llamando al *2299. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte, Italia, desde 1971 llega Brooksfield, el sello de modernidad de la confección italiana. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Somos opinión. Somos La Clave. Estamos de vuelta aquí en el Sheraton Santiago, piso 21 de la torre del Sheraton, y estamos en compañía del senador Andrés Salamán. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Sacaste libro nuevo? Bueno. ¿Sacaste sí. libro nuevo? Este de las 4 esquinas. Bueno, ese fue el anterior, que hasta ahora se va... Pero a mí me gusta la idea de las 4 esquinas. Se va configurando el pronóstico. Lo que pasa es que hay 3 esquinas que están claritas, la de Chile Vamos, la de lo que queda de la nueva mayoría y del Frente Amplio, y la verdad que la esquina que yo siento que todavía no se perfila con fuerza, no obstante que podría hacerlo, es precisamente la esquina de Carolina Goich, porque yo todavía por lo menos veo en la democracia cristiana un poco la misma actitud que tuvieron en las elecciones presidenciales anteriores con tan malos resultados. Nombran candidatos presidenciales y después no los apoyan, entonces eso es un problema. Sí, la lógica de las 4 esquinas tuya básicamente es que Chile empezó a perder esta compulsión por llegar tarde o temprano a los 3 tercios que básicamente había un mundo de centro, un mundo de derecha y un mundo de izquierda. Pero lo interesante, y me gustaría saber dónde los ubicas tú, es que yo creo que por primera vez en mucho tiempo, quizás desde que tú formaste el Unión Nacional dentro de la dictadura, la derecha se desgaja y genera posiciones nuevas, lo que hace Amplitud, lo que hace Evópoli, el Ciudadanos incluso de Andrés Velasco te regala una parte de eso, que son personas que, si bien adscriben básicamente al modelo económico que tradicionalmente tiene la derecha, son bastante rupturistas en términos de situaciones de código valórico, situaciones de familia, la relación con el mundo nuevo, tecnológico, de inmigrantes y todo lo demás. ¿Y ese tú lo sigues ubicando dentro de la derecha? A ver, lo que ocurre, y esto es un fenómeno que no solamente tiene lugar en Chile, yo no inventé nada nuevo con esto de las 4 esquinas, sino simplemente mirar un poco lo que está pasando en otras partes del mundo, lo que está pasando fundamentalmente en España y lo que está pasando en Francia. Es decir, uno de alguna manera podía mirar los países y veía como 2 grandes bloques, ¿no? Un bloque de centro izquierda y un bloque de centro derecha. Entonces, lo que ocurre es que en el mundo de la izquierda, la socialdemocracia empieza a retroceder y empieza a emerger una izquierda mucho más radical, a la izquierda de la izquierda. ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio? La propuesta del Frente Amplio es decir, mire, no solamente no hay que corregir lo mal que hubo en estos 4 años, lo que hay que hacer es profundizar precisamente las reformas que algunos pensamos que han tenido un mal resultado. Entonces se desgaja la izquierda y surge la izquierda de Podemos, en Francia la izquierda de Francia Insumisa, que de alguna manera es una izquierda que reniega de la socialdemocracia y que se coloca en una posición, insisto, más a la izquierda. Lo que ocurre con el centro y con la derecha es, por supuesto, materia todavía flexible. Yo creo que en el caso nuestro, y esto hay que mirarlo con un poco más de perspectiva, hay mucha gente en la centro derecha que estos días, por la agresividad que adoptó la campaña de Chile Vamos, particularmente por la estrategia electoral de Manuel José Sandón,
dice, bueno, esto fue un error, no debería haber habido una primaria. Yo creo todo lo contrario. Si Manuel José Santón hubiera corrido hasta el final, habríamos tenido una campaña extraordinariamente agresiva hasta noviembre, y todo indica que esta campaña agresiva, que yo no creo que vaya a tener resultado, va a terminar pasado mañana, termina el domingo. Ahora, lo que tú dices también es cierto. Evópolis, hay una expresión importante en Evópolis desde el punto de vista político, no sabemos electoralmente cuánto va a significar, y hay mucha gente, yo lo he visto a lo largo del país, que se ha sumado también a la campaña de Piñera, que no es solamente la gente que estuvo en el gobierno anterior, hay muchas personas nuevas, de otras expresiones, y en consecuencia el desafío de la centro-derecha va a ser, por supuesto, a contar del domingo, reagrupar esa fuerza, pero en definitiva creo que el haber hecho una primaria va a haber sido más positivo que negativo. Andrés Alamán, ¿complica las expectativas que ustedes tenían o que tú tenías en términos de lo que puede ser esta primaria el hecho de coincidir con una final donde juega Chile? Claro. Eso no lo vio nadie, ¿no? A todos se nos pasó, ¿no? O sea, yo creo que estaba la posibilidad, pero nadie se atrevió a hacer el pronóstico definitivo, quizás. Fernando, la verdad que nadie sabe. Digamos las cosas como son. Hay una incógnita en el siguiente sentido. La vez anterior, claro, hubo una primaria, pero también tenía primaria la centro derecha y también tenía primaria la nueva mayoría. Eso, como quien dice, generaba una mayor, llamémoslo así, temperatura electoral. Ahora no es así, la nueva mayoría no es capaz de armar una primaria, esa es la verdad, y aparece el Frente Amplio. Entonces ahí hay un primer problema. Y después está todo el fútbol. Entonces nadie sabe exactamente cuánta gente va a votar. Y quiero contar una anécdota. En la elección primaria anterior, las estimaciones de los expertos, mira, Longueira y en el caso de Michelle Bachelet, todo el mundo decía, mira, hay que prepararse para un resultado del orden de los 400, 500 mil votantes, y en el caso de la nueva mayoría, o sea, ya era nueva mayoría, porque ellos venían realizando primarias desde el año 1993, eso es interesante. La centro-derecha realizó su primera primaria el 2013, es decir, 20 años de rechazo respecto de la nueva mayoría. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que en esa oportunidad se suponía que iban a votar más o menos 500.000 personas en nuestra primaria y una cifra un poco superior, el doble, en el caso de la nueva mayoría. Esas cifras se excedieron enormemente. 2.100.000 más o menos para... Claro, en la nuestra votamos 800.000 llantos, o sea... Mira, y eso pasa. En la última elección, ahora, en la elección primaria francesa, todo el mundo decía que en la primaria de la centro-derecha iban a votar 2 millones de personas, votaron 4. Entonces, la verdad es que nadie sabe exactamente cuánta gente va a votar en la primaria, nadie sabe cuánto va a ser el efecto fútbol, nadie sabe cuál va a ser el efecto de que la nueva mayoría no haya tenido primaria, pero al final, sumando y restando, las primarias generan resultados y generan perfiles. Yo creo que para la centro-derecha es mucho mejor haber realizado primaria que no haber realizado primaria. Creo que la nueva mayoría perdió una oportunidad. Y tengo la impresión de que el Frente Amplio, Fernando, dio una señal de habilidad política y de estrategia muy grande. Sí. Se dieron cuenta que la primaria iba a tener una franja que iba a durar 15 días. Entre paréntesis, en la primaria que me correspondió participar a mí, la franja duró 3 días. Aquí una franja de 15 días. Entonces, hoy día el Frente Amplio está parado en la cancha como un jugador importante y que obviamente es una amenaza muy significativa también para Guillermo. ¿Cuál es el libro nuevo que sacaste? Bueno, hicimos un libro que es una reiteración de... Entonces, este manifiesto los senadores. Hicimos un documento junto con el senador Hernán Larraín y con 4 personas del mundo académico, 2 académicos jóvenes, Pablo Ortúzar y Hugo Herrera, y Joaquín García Huidobro y Ramiro Mendoza, donde básicamente lo que hicimos fue pensamos nosotros un aporte a... Cuando todo el mundo empieza a hablar de programas, entonces es mejor decir, mire, demos un paso antes y veamos cuáles son las ideas que son las que de alguna manera inspiran los programas. Entonces, este libro básicamente tiene una premisa y tiene una conclusión que yo creo que es interesante. La premisa es decir, miren, no es cierto que el mal resultado de este gobierno haya sido simplemente, Fernando, un problema de gestión. Lo que nosotros decimos es no. Aquí lo que hubo es una mala gestión, pero también hubo una mala inspiración. Y el libro da ejemplo. O sea, por ejemplo, una de las inspiraciones de la nueva mayoría fue, mire, hay que terminar en el ámbito de la infraestructura, estoy dando un detalle específico, con la colaboración público-privada.
Entonces todos los hospitales que se iban a construir sobre la base de concesiones se echan al suelo, ¿no es así? Se terminan y finalmente no se construyen los hospitales. Hoy día Carolina Goich dice esto fue un error, el propio Guillé insinúa que esto fue un error. Entonces nosotros decimos esa fue una mala idea. En consecuencia, el libro describe eso, plantea a su turno cuáles son nuestras ideas de futuro y sobre todo creo que hace un aporte pensando en lo que va a ocurrir, Fernando, a contar del próximo año. Gobernar Chile va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil, cualquiera sea el que gane. Yo, por supuesto, espero y creo que va a ganar Sebastián Piñera. Porque mira el escenario que vamos a tener. Ningún presidente va a tener mayoría en el Congreso. Simplemente por la lógica del sistema electoral y porque el Senado se renueva por mitad. O sea, el próximo presidente va a estar en minoría. Va a haber una mucho mayor fragmentación política. Estas cuatro esquinas que estamos hablando. Los movimientos sociales yo pienso que van a seguir en el estado de agitación y de acción que es propio de la democracia moderna. Y vamos a tener, desde el punto de vista de los recursos, vamos a tener una situación de, por decirlo, los economistas inventan palabras raras, ¿no? Dicen holguras negativas. Esto es una cosa muy extraña, porque las holguras es que a uno le sobre plata. Entonces cuando falta plata dicen holgura, pero holgura negativa. Ya nos metieron la rentabilidad negativa, imagínate la holgura negativa. Entonces inventaron holgura negativa. Entonces, si uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se va a gobernar Chile a contar de marzo del próximo año? Y el libro lo que plantea es que va a tener que haber un esfuerzo muy similar. Esto, por supuesto, a la gente de la nueva mayoría no le gusta, y mucho menos le gusta a la gente del Frente Amplio. Pero aquí va a tener que haber un esfuerzo similar al que hubo en los años 90. ¿Por qué? Porque si no hay mayorías políticas y parlamentarias sólidas, yo pregunto, por ejemplo, ¿cómo se resuelve el problema de la Araucanía? ¿O cómo resolvemos los problemas de gratuidad universitaria? ¿O cómo resolvemos los problemas de previsión? Y creo que en ese sentido el libro es un aporte, y creo también que la candidatura de Piñera en ese sentido refleja esa buena disposición. Me preguntaban a mí el otro día, bueno, ¿y qué ve usted de bueno y malo en esta primaria? ¿Yo qué veo de malo? Obviamente que, por ejemplo, en el debate de Chile Vamos del lunes pasado, bueno, no sé, pues el Coto Santón es el único que puede haber quedado contento, porque la opinión generalizada que fue un debate para el olvido. Entonces, hoy eso por supuesto estuvo mal, pero yo por lo menos veo, y a ti te ha correspondido participar en eso, yo siento, por ejemplo, que el tener una prensa particularmente inquisitiva ha sido una cosa positiva. Mira, lo dijo la señora Luisa Durán de Lagos, cuando Lagos era candidato, dijo, mire, no cualquiera puede ser presidente. Y yo creo que eso es verdad. Entonces hoy día uno ve los programas periodísticos y inmediatamente los candidatos que están preparados quedan en un lote y los candidatos que no están preparados quedan en otro lote. Es cierto que la gente los critica a ustedes, los periodistas, que son muy agresivos, es que Paul se pregunta muy duro, es que Matamala no sé qué cosa. Yo de verdad lo que considero es que en general, o sea, mi pregunta es, ¿qué le conviene más a una democracia? ¿Un periodismo pasivo donde vamos los candidatos y decimos cualquier cosa y todo pasa? ¿O un periodismo inquisitivo, ¿no es así? Que va al fondo, que coloca a los candidatos, como quien dice, contra la espada y la pared? Yo creo que eso es positivo. Ahora, Andrés, hay un punto en lo que tú señalaste y lo ha hecho referencia 2 veces a lo que fue el debate de Chile Vamos el otro día, y donde yo fíjate que yo lo veo con bastante más cariño que tú, el debate, por 2 razones que son bastante simples. Una de ellas es que se estaba disimulando en gran medida, en función de los grandes discursos y de los argumentos más, qué sé yo, epopélicos, el que las competencias tienen que ver con personalidades de sus líderes. Y los líderes tienen diferencias muy serias entre sí. Las personas que encabezan los proyectos, como Manuel José Sandón, Sebastián Piñera, Felipe Castro en el caso de Chile Vamos, en términos de ideas pueden consensuar determinadas cosas más o menos iguales, pero sus diferencias son muy fuertes en términos de la apreciación que se tienen uno del otro, de la trayectoria de cada cual, y sobre todo una cosa que uno constata cuando tú conversas con los amigos tuyos que son de derecha, establecen diferencias muy tajantes entre las personalidades del líder A y el líder B. Y eso no se veía, era casi como el debate que tuviste tú con Longueira, la primera vez, que era bien difícil encontrar diferencias grandes. Bueno, pero es que, a ver, obviamente que las diferencias existían, pero lo que ocurre es que esta, llamémosla, personalización de las diferencias ha discurrido en esta campaña a una permanente descalificación personal
y no una descalificación o una argumentación política. Mira, olvidémonos por un segundo de lo que yo creo ha sido una muy mala estrategia de Manuel José Sandón. Yo creo que al Cote le habría ido mucho mejor haciendo una campaña positiva, apuntalando lo que fue su gestión como alcalde de Puente Alto, y él ha optado por una cosa que es descalificar a Piñera desde el día 1. Pero no hablemos de Piñera y Sandón. A mí me pareció, por ejemplo, particularmente lamentable el pedazo del debate en que Felipe Kast y Manuel José Sandón se enfrascan en una cosa que a mí me pareció, pero no sé cómo decirlo, de pésimo gusto, ¿no? A la acción de la señora. Claro, oye, que tu señora no te hizo cariño, y tú, ¿por qué no trajiste a la tuya? O sea, la verdad que a mí me pareció un despropósito, una cosa absolutamente fuera de lugar. Entonces, yo creo que uno puede discutir con fuerza, por supuesto, en términos de las diferencias políticas, pero cuando ya esto se transforma en una descalificación personal de ida y de vuelta, yo creo que eso no funciona. Y yo creo que francamente, yo pienso que Manuel José Sandón, vamos a ver el domingo, pues, ¿no? Yo creo que él equivocó su campaña. Él finalmente ha terminado haciendo una campaña de destrucción de Piñera en el ámbito de la centro-derecha. Yo creo que le habría ido mucho mejor si hubiera hecho una campaña positiva, si hubiera puesto por delante lo que fue su gestión como alcalde de Puente Alto, porque al final del día, incluso lo que ha terminado estos días, ¿no? En estas cosas, hay dos como cosas raras en esta primaria, ¿no? Una cosa rara es que de alguna manera la gente de Sandón dice, mire, usted que es de la nueva mayoría, venga a participar en nuestra primaria para votar contra Piñera. Yo francamente creo que eso no creo que resulte, y me parece una cosa como muy rara, ¿no? Porque de alguna manera es apelar a un elemento, una especie, yo diría, de voto estratégico extraño. Es decir, mire, usted no es de centro derecha, usted no comparte nuestras ideas, pero usted que no comparte nuestras ideas, que es de un corral distinto, vénganos así a intervenir en esta primaria para perjudicar al que supuestamente tiene la mejor opción. A mí me parece que está fuera de lugar. Y la otra cosa, Fernando, que también está un poco fuera de lugar, y yo creo que es algo que se ha corregido en estos días, es que hay gente en el mundo de Chile Vamos que dice, no, mira, esta primaria es para resolver quién llega segundo y quién llega tercero. Las primarias nunca han sido para eso. Las primarias son para darle el mayor respaldo posible al candidato que uno espera va a ser el que va a derrotar a los adversarios en noviembre. Pero no es para resolver si el que tiene que ser segundo es Osandón o Kast o viceversa. Para eso habrán años de tiempo por delante. Estamos conversando con el senador Andrés Alamán. Tú mencionaste al pasar las otras dos candidaturas, que es una cosa bien yo creo que se le ha dado poco énfasis, pero la gente no sé si lo habrá aquilatado o no. Cuando tú tienes una trayectoria tan intensa, grande y de práctica en términos de conducir el gobierno como la concertación y la nueva mayoría, y que no tengas durante prácticamente 2 meses, no tengas ningún tipo de visibilidad porque tomaste la decisión de no tener primaria, porque bajaste a un candidato, porque no querías medirte con él en el caso de Lagos, Insulza y Fernando Atria. ¿Esa es una situación que tú crees que va a ser castigada o no? A ver, yo creo que es un error político que uno no sabe exactamente qué tanto efecto va a tener. Así como yo creo que los que planificaron esta fecha no vieron la final de la Copa Confederaciones, yo creo que la nueva mayoría quizás no aquilató lo que iba a significar estos 15 días de franja que han tenido, entre paréntesis, audiencias muy altas, ¿no es así? Sí, han tenido. Entonces lo que era una mala decisión estratégica, que era no hacer una primaria, se transforma en un error de envergadura. Yo creo que la candidatura del Frente Amplio, y esto va a pasar lo siguiente, va a tener un efecto imán respecto de Alejandro Guillé, y creo que eso finalmente va a terminar favoreciendo a la candidatura de la centro derecha. Me explico. Yo no digo nada nuevo si digo que en general las elecciones políticas se ganan, especialmente cuando hay una disputa cerrada, se ganan en los sectores moderados, se ganan en el centro, se ganan en gente que incluso a veces cambia su voto, ¿no? Si gente, porque uno dice, a ver, ¿cómo pudo ganar Piñera y después cómo pudo ganar Bachelet? Bueno, muy simple, porque hay un porcentaje, 10 o 15 personas, que vota dependiendo de las candidaturas que se le presentan, que es un voto autónomo, que es un voto sensato, que no es un voto barra brava, ¿no es así? Bueno, yo lo que creo es que el Frente Amplio va a ejercer un efecto imán respecto a la candidatura de Alejandro Guillé. Por lo tanto, las posibilidades que tiene Guillé de
cautivar a ese sector independiente o a ese sector del centro político, yo creo que simplemente han desaparecido después de esta primaria. Si Guillé tiene que enfrentar su peor adversario, va a ser Beatriz Sánchez. Esa va a ser su gran dificultad. Y creo que eso, en la práctica, lo que va a significar es que las propuestas de Guillé, lejos de ser propuestas de centro y de moderación, van a ser propuestas mucho más radicalizadas. Por lo tanto, si el sentido común dice, mire, la nueva mayoría ha sido el gobierno más impopular desde el retorno a la democracia. Eso no hay discusión. O sea, ¿cuánto está la presidenta hoy día? ¿Llegará al 30% de apoyo? Sí, 20 y tanto. más o menos, sí. Pero sistemáticamente ha estado en 60, 65% de rechazo. Entonces uno dice, bueno, si eso es así, es porque la gente entiende que la dirección de la reforma y de la gestión de la reforma no ha sido correcto. Sumar 2 más 2. Sí, entonces, ¿qué va a pasar ahora con Fernando? Eso va a ser mucho más radical. Sí, pero hay que guardarse ahí una reserva, porque incluso hay crítica a la presidenta Bachelet y al gobierno de la nueva mayoría porque las reformas están mal hechas, pero están mal hechas porque debieron haber sido mucho más profundas, mucho más rutilantes. Y ahí eso lo expresa el Frente Amplio. No es porque están mal hechas y lo que se necesita es que alguien las corrija desde la centro-derecha. Pongámoslo de la siguiente manera. Así que tú tienes toda la razón, pero eso es lo que yo creo es nuestra gran ventaja y es lo que va a ocurrir. La pregunta es, ¿el país quiere más nueva mayoría o quiere menos nueva mayoría? Yo estoy absolutamente convencido que lo que la gente quiere es menos nueva mayoría. Quiere un cambio de rumbo, no se tragó la retroexcavadora, cree que las cosas no se han hecho en la dirección correcta y se han gestionado mal. Y tal como tú dices, el mensaje que emerge del Frente Amplio es no. Señores, aquí lo que tenemos que hacer es, como se habría dicho en el lenguaje antiguo, agudizar las concentraciones, las contradicciones. Entonces, no. La propuesta de Beatriz Sánchez, mire, no, ¿sabe qué más? La nueva mayoría fue poco. O sea, la reforma tributaria, que ha dejado bastante descalabro, deberíamos haberla hecho aún más intensa. La reforma educacional, que tiene todos los problemas que tiene, no, fue poco, deberíamos haberla hecho aún más fuerte. Entonces, yo creo que eso es un error gigantesco. Creo que eso está fuera del sentido común. Mire, si la elección se diera a partir de esa pregunta, cuando la gente vaya a votar en noviembre, diga, mire, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Quiere que haya más nueva mayoría o menos nueva mayoría? ¿Usted cree que el país tiene que corregir el rumbo? ¿O por el contrario, usted cree que el país tiene que profundizar el camino por el que va? Bueno, si la elección sea así, yo no veo cómo la pueda perder la centro-derecha. Tú históricamente, fuiste uno de los precursores, Andrea Alamán, en hablar de la inconveniencia de mezclar las platas con la política. Lo dijiste incluso respecto de Sebastián Piñera en su momento. Así es. ¿A ti te parece que ese tema está despejado a tus ojos respecto de Sebastián Piñera? Sí, yo creo que está completamente despejado y creo que además lo que conversábamos, o sea, después que Sebastián Piñera va a tolerancia cero, ¿no? Así, y ustedes de alguna manera cumplen su rol periodístico y tú tuviste una conversación a fondo respecto al tema de los paraísos fiscales, Daniel Matamala, o sea, yo siento que después de ese examen, ¿qué más se le puede preguntar a una persona? Y yo tengo la impresión de que ese es un tema que en esta campaña ha quedado cerrado y ha quedado bien cerrado. Creo además que estos días, esto que estaba pendiente del juicio de Exalmar, esta querella del Partido Comunista, todo este cuento de Hugo Gutiérrez. De Hugo Gutiérrez, yo creo que eso también se despejó. El fiscal dijo no hay ninguna razón para formalizar. O sea, yo simplemente veo lo que es el sentido común. Piñera va, están en un panel de alto prestigio, durante 1 hora y tanto le preguntan, lo dan vuelta por aquí, por acá, esto, lo otro, y yo creo que la gente se quedó con la impresión de que es un flanco que estaba cerrado. Él ha dicho, y te quiero preguntar a ti como última pregunta, él ha dicho que ha aprendido de su primera experiencia. ¿Qué sientes tú que Piñera 2 tiene que no tenía el primero? A ver, yo lo veo, bueno, todos aprendemos con la experiencia. Sin duda. En primer lugar, yo lo veo en una actitud. Yo tenía la idea de como que Piñera había aprendido de todo, ya hace mucho tiempo no necesitaba aprender más. Bueno, pero está bien. No, yo creo que la experiencia, mire, yo esto lo he hablado con el presidente Lagos, en algún minuto lo hablé con el presidente Elwin. Yo creo que para las personas la experiencia, y con la propia presidenta Bachelet no tengo esa cercanía personal como para hacerlo, pero tengo la impresión de que el hecho de gobernar el país es una experiencia personal, individual, humana y política muy, muy significativa. Yo veo a un Piñera, desde el punto de vista de la gestión de gobierno, mucho menos ansioso,
Él se da cuenta hoy día que no se puede pretender gobernar con un vértigo completo. Te fijas que durante el gobierno anterior... El 24/7, digamos. Claro, todos los días. Entonces, mira, la gente no terminaba de entender lo que se estaba haciendo y ya estábamos en una cosa nueva. Creo que va a ser un gobierno que va a tener muchas más prioridades. Creo que Piñera entendió que no se puede hacer un gobierno sin considerar los factores políticos. Un gobierno sin política no funciona. Yo creo que eso es una cosa que hoy día ha quedado absolutamente de manifiesto. Y lo noto además, yo he conversado personalmente con él con esta idea de pensar en un gobierno que tiene que restaurar muchas cosas y en un gobierno de diálogo. Mira, cuando Piñera dice que... a él le preguntaron, le dijeron, mire, como quien dice, su gobierno, ¿qué sello va a tener? Pensando en algunos de los que hemos tenido después del retorno a la democracia. Y él claramente dijo el gobierno de Aylwin. O sea, Piñera está efectivamente pensando, yo sé que en medio de la campaña quizás esto la gente no lo ve, pero está pensando en que va a haber que a diferencia de va a ser un gobierno de mucha conversación, de mucho diálogo, de mucho compromiso, de mucha negociación en el buen sentido de la palabra. Y creo que es muy importante tener un presidente que esté convencido de que va a haber que hacer un esfuerzo político de gran envergadura. Para sacar al país adelante en los próximos 4 años, Fernando, ninguna persona puede abordar una tarea de esa magnitud solo. Aquí se va a requerir un esfuerzo político gigantesco. Van a tener que haber conversaciones, van a tener que haber negociaciones, va a haber que mirar cómo queda el Congreso. Vamos a ver cuántos parlamentarios tiene el Frente Amplio, cuántos parlamentarios tiene la nueva mayoría. Van a haber quizás fuerzas independientes. Yo creo, entre paréntesis, que van a haber muchos candidatos independientes en las elecciones parlamentarias. Porque antes, para ganar una elección con un sistema binominal, los candidatos tenían que superar el 30% de los votos. Pero hoy día, por ejemplo, en todos los distritos en que se eligen 8 diputados, que son muchos, el umbral es bajo el 10%, 8%, 9%. Entonces yo creo que van a haber muchos candidatos independientes. Por lo tanto, habrá que mirar ese paisaje y con un espíritu constructivo, con un espíritu positivo, ver cómo se encausa el país, vuelvo a decir, con 4 años que se nos van a venir a contar de marzo en todos los aspectos, muy, muy requete contra complejo. Andrea Alamán, muchas gracias por haber estado aquí Gracias, con nosotros hoy día en el Sheraton Santiago. Que te vaya muy bien. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Siempre es momento para una buena conversación y para conocer historias interesantes. Federico